Hola, Francis Schaeffer, uno de los mejores filósofos cristianos que han existido, una vez dio un ejemplo. Decía él: imagina un demonio entrando en tu habitación en este momento. Tienes una espada a tu lado, así que la agarras, corres hacia donde está este demonio, lo atacas, pero la espada lo atraviesa y ni siquiera el demonio se perturba. El arma en tu mano simplemente no le hizo nada. Así es siempre que tú y yo hacemos, entre comillas, la obra del Señor en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia carne o con armas terrenales. Simplemente nuestros golpes pasan sin provocar ningún daño. La batalla espiritual requiere armas espirituales. El Señor jamás va a usar armas carnales, pues a Él no le dan gloria. Y durante toda esta serie que se llama Fructíferos, hemos estado hablando de la importancia de depender de la guía del Espíritu Santo para poder tener gozo, alegría, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Dice Filipenses 4:2, y es muy interesante. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses, y ahí en Filipo habían un par de hermanas. Ellas se llamaban Evodia y Síntique, y dice: ahora le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Fíjate, dos hermanas se estaban dando en la torre, tenían problemas entre ellas. Por cierto, no le pongas ese nombre a tus hijas, simplemente son nombres que están en la Biblia. Hay personas que se sienten obligadas a poner nombres bíblicos que muchas veces son horribles a sus hijos, y en este caso no lo hagamos. Y entonces le decía Pablo a Evodia y a Síntique que se arreglaran. Esa fue la exhortación de él para ellas. ¿Por qué? Porque ellas estaban dividiendo a todos. Prácticamente en la congregación se había perdido mucho o poco de la alegría y la paz. Y como tú sabes, cuando en un lugar hay tensión, cuando en un lugar se pierde la paz, la gente comienza a salir con úlceras, con colitis. Y obviamente estas queridas hermanas estaban medio carnales o carnales y medio, estaban teniendo muchos problemas, estaban siendo guiadas no por el Espíritu Santo, sino por esa naturaleza pecaminosa que hemos estado hablando todas estas semanas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ellas estaban siendo guiadas por la carne en vez del Espíritu? Porque los resultados de la carne son peleas, disensiones y un montón de cosas que no son nada buenas. Pero observa por el contrario lo que produce el Espíritu Santo. Dice: la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Si tú notas, una de esas cualidades producidas por el Espíritu Santo es paz. Y si seguimos leyendo en el Filipenses 4:3, viene Pablo y sigue hablándole a los hermanos de Filipo, en especial a su colaborador cercano, y le digo: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si tú notas, ellas dos eran genuinas hermanas en Cristo. ¿Quiere esto decir que hay momentos en que cristianos y cristianas pueden ser guiados por la carne? Sí, sucede muchas veces. Y cuando eso sucede, pueden caer a abismos terribles, como en este caso. No sabemos lo que estaba sucediendo, pero la iglesia de Filipo sabía que ellas estaban en desacuerdo, y no solamente eso, había llegado la información hasta donde estaba Pablo, y le decía Pablo a este fiel colaborador: ayúdalas. Ellas han sido buena onda, han trabajado mucho por el Evangelio, pero ahora están en la carne, no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y antes de hablar de la paz, viene Pablo y les dice: estén siempre
llenos de alegría en el Señor, fíjate. No dice llenos de alegría viendo una serie, o llenos de alegría riéndose de cualquier chiste que está alrededor, sino llenos de alegría en el Señor. O sea, es una alegría que viene de Dios, solamente Dios la puede producir. Lo repito, dice, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerde, el Señor vuelve pronto. Eso es lo que está diciendo, es, sean amables, alégrense, todos ustedes no se dejen amargar por la pelea de estas dos mujeres, alégrense y no se olviden, el Señor vuelve pronto. En otras palabras, déjense de cosas, no pierdan el tiempo peleándose entre ustedes, porque había tensión en el ambiente. Es como cuando entras a un lugar y te das cuenta que el esposo y la esposa están enojados, y te das cuenta porque allí sentado a la mesa viene el hombre y le dice a uno de sus hijos, dígale por favor a su mamá que me pase la sal, por favor. Y viene la señora y le dice, pues para algo tienes, dile por favor a tu papá que para algo tiene manos. Y así te das cuenta que se están llevando indirectas el uno al otro. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? El ambiente se vuelve tóxico, hostil. Y eso fue lo que sucedió. Pero venía Pablo y les dice, el Señor vuelve pronto. No pierdan el tiempo, no pierdan el gozo, no estén peleando. Y entonces en el versículo 6 de Filipenses 4 nos dice el apóstol Pablo, era para Filipo, pero se aplica a nosotros también, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjate qué interesante. Dice, no se preocupen por nada. Yo quiero preguntarte, esa palabra nada, ¿qué implica? Pues prácticamente nada, nada es nada, que no nos preocupemos absolutamente por nada. Y dice, en cambio, oren por todo. Esa palabra, no se preocupen por nada, que es un mandato, es un mandato para ti y para mí. Dios jamás nos va a pedir algo que Él no pueda hacer en nosotros. Así que vale la pena decirle, Señor, yo creo que yo no voy a poder hacer eso, pero tú sí lo puedes hacer, así que quiero obedecerte. Me pongo a la orden, me rindo delante de ti. Y entonces dice, en cambio, oren por todo. E inmediatamente dice, díganle a Dios todo lo que necesitan. Entonces uno dice, a ver, nos está pidiendo que oremos, pero inmediatamente después nos dice que le digamos a Dios lo que necesitemos. No es eso orar. Bueno, pues te vamos a aclarar ese punto. El griego donde sale la palabra oren es el griego proseuge, que básicamente significa en cambio, en vez de preocuparse, adoren. Acérquense a Dios en una actitud de adoración. Reconozcan su poder. En vez de estar preocupados, tomen la medicina de venir y reconocer su grandeza. Díganle, Señor, eres santo, eres bueno, eres todopoderoso, todo es posible en ti. Entonces, fíjate qué interesante, estamos preocupados y entonces lo primero que hay que hacer, en vez de inmediatamente comenzar a hablar con Dios y decirle a Dios, Dios, te quiero pedir por esto y por lo otro. Y muchas veces, si te has dado cuenta, eso no funciona porque estamos tan ofuscados, estamos tan preocupados. Pero en este caso, cuando tú vienes y le dices, Señor, aquí estoy delante tuyo, estoy preocupado, pero reconozco que tú eres grande, tú eres aquel Dios que abrió el mar rojo, tú eres ese Dios que detuvo el sol durante un día, tú eres ese Dios que resucitó muertos, tú eres ese Dios que hizo tanto milagro, Señor. Así que no hay nada que tú no puedas hacer. Y a la luz de eso, Señor, vengo a conversar contigo. Y entonces ahí viene la parte del versículo de que dice, oren, díganle a Dios todo lo que les preocupa. Esa palabra, díganle a Dios, viene del griego deesis, que significa rueguen, suplíquenle, vengan y arrodíllense delante de Dios. O sea, que le ganas al estrés cuando empiezas a alinearte con la grandeza de Dios e inmediatamente comenzar una conversación íntima con Él.
una conversación que pueda implicar que tú estás quebrantado, humillado, que necesitas ayuda, y es bueno que le supliques. ¿Por qué no suplicarle a Él que te pueda ayudar? Y luego, obviamente, dice que mostremos nuestro agradecimiento a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. ¿Y por qué es bueno venir y dar gracias? Porque nuestro corazón no es agradecido. Pedimos cosas y nos enojamos porque Dios no nos contesta cuando nosotros queremos. Pero fíjate, no siempre que Dios parece estar en silencio significa que Él se ha olvidado de nosotros. De ninguna manera. Tal vez Él no te está diciendo no, sino que te está diciendo, oye, vamos a esperar un poco. Entonces, este estrés, esta preocupación, esa colitis que hemos experimentado durante mucho tiempo, nos lleva a adorar a Dios, a hablarle de todo corazón, a humillarnos delante de Él y darle gracias. Y entonces tú vas a notar en lo que dice el siguiente verso, en el versículo 7, así dice, de esa forma experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. No dice que es algo totalmente inexplicable, sino que dice que cualquier cosa que has podido entender, esto lo supera. La paz de Dios es contra toda lógica. Y dice, y esta paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En otras palabras, esa paz va más allá de nuestra capacidad para entenderlo, pero sucede. Una aclaración que es importante, aquí no está hablando de tener paz con Dios, sino es que está hablando de la paz de Dios. La paz con Dios ya fue arreglado en la cruz del Calvario, en el momento en que Él vino a morir por nosotros, perdonó nuestros pecados y nosotros hemos creído en Jesucristo, ya estamos en paz con Él. Ya no hay más peleas con Dios. Ahora bien, yo puedo estar en grandes problemas con las personas que me rodean. Incluso puedo estar en problemas conmigo mismo. Y ahí es donde se necesita la paz que viene de Dios. Y dice que esa paz que viene de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso de mientras vivan en Cristo Jesús? Pues mientras estemos pegados a Él. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Evodia y Síntique? Que ellas simplemente estaban en un desacuerdo. Ellas ya no estaban viviendo en Cristo Jesús. No estamos diciendo que no eran salvas, no estamos diciendo que no iban a ir al cielo, pero ellas no estaban permaneciendo cercanas a Dios. Estaban siendo guiadas por la carne. Entonces les decía, esa paz de Dios va a cuidar su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que escuchen Evodia y Síntique, escuchen hermanos con colitis permanente, escuchen hermanos nerviosos que toman muchas pastillas. En la carne no hay paz, hay colitis, hay peleas, hay úlceras, pero no puede haber paz. Pero cuando el Espíritu Santo produce en nosotros su fruto, hay una paz contra toda lógica. La gente no va a entender cómo es posible que tengas paz a pesar de tener tantos problemas alrededor, porque recordemos, paz no es necesariamente ausencia de conflicto. Tú puedes tener muchos conflictos alrededor, pero tener completa paz, y esa paz supera todo lo que nosotros conocemos. Por eso es que el profeta Isaías decía en Isaías 26:3, léelo conmigo, decía, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y sigue diciendo, para que no quepa duda que implica estar cerca de Dios, a todos los que se concentran o a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, si yo estoy concentrado en Dios, adorándolo, diciéndole que es lo máximo, si es posible hasta cantarle, recordarte de tantas cosas y después hablar con Él, rogarle y después darle gracias, uno por lo que va a hacer y dos por lo que Él ya ha hecho. Entonces esa paz es una paz perfecta. Sigue diciendo versículo 4, confíen
siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. En otras palabras, no permitas ser guiado por el Espíritu Santo de 9 a 1 de la tarde, pero de 2 a 6 voy a ser guiado por la carne. Es tiempo para ser guiados por la carne. No, la exhortación es: permanezcan continuamente de la mano de Dios. Al estar conversando con otras personas, pídanle a Dios que los guíe. Al estar haciendo su trabajo, encomiéndense a Dios. En otras palabras, es una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Que vamos a fallar? No te quepa duda. No somos perfectos. De hecho, la perfección completa, lo vamos a poner en términos de santificación, la santidad completa, el nivel máximo de santificación va a ser cuando estemos con el Señor. Punto. Porque allí vamos a ser como Él es, pero por mientras estamos siendo entrenados a parecernos a Dios. Recordemos, el fruto del Espíritu es básicamente parecernos más y más y más a Jesucristo. Entonces, para los filipenses y para estas chicas peleonas de Evodia y de Síntique, viene Él y les dice en el versículo 8 y 9, y ahora, amados hermanos, ¿a quién se refiere? A la iglesia universal, claro, pero también se refiere a los hermanos que están ahí en Filipo. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Fíjate, la misma palabra que nosotros encontramos en Isaías 26:3, es la misma figura. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate lo que está diciendo. En vez de estar viendo lo malo Evodia de lo que hace Síntique, en vez de estar miembros en la iglesia tomando partidos por el uno, por el otro, en vez de eso, concéntrense en lo que es verdadero. Concéntrense en aquello que es honorable. Concéntrense en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Cosas dignas de alabanza. Pongan en práctica lo que han aprendido, lo que han recibido de mí, decía Pablo. ¿Y la promesa cuál es? El Dios de paz estará con ustedes. Si tú notas, Él produce la paz. El antídoto es estar pegado a Él. El antídoto lo podemos encontrar claramente unidos al árbol, a la vid verdadera que es Cristo. Así que, ¿estás preocupado? ¿Estás viviendo situaciones de alta tensión? Tu segundo nombre es estrés, Marco estrés, Julio estrés, Diana estrés, o eres la palabra úlcera, Juan úlcera. ¿Cómo eres tú? O puede ser María grito, porque pasa gritando debido a la tensión que tienes. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te quita la paz? Pues sabes, el antídoto está en la palabra. ¿Qué hacer? Ve y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. No creo que tú puedas arreglar todo, porque soy una persona que tiene poca fe, pero reconozco que eres el Dios omnipotente, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y comienza a adorarlo, comienza a clamar la grandeza de Él. Después de que te has tomado un tiempo donde tú dices: sí, realmente yo aquí reconozco quién es ese Dios al cual le voy a hablar. Entonces, ruégale, pídele, conversa con Él con total libertad. ¿Tú crees que deberías de hablar políticamente con Él? De ninguna manera. Habla con Él de la forma más clara posible. Y después, dale gracias. Dale gracias, repito, por lo que ya ha hecho y por lo que con toda seguridad Él va a hacer en tu vida. ¿Y qué te parece que en la siguiente oración tú puedas venir y hacer eso? Vamos a ponerlo en práctica. Por favor, cierra tus ojos y mientras tenemos los ojos cerrados en este momento, platica con Dios. Cierra tus ojos y en este momento concéntrate en la grandeza de Dios. Concéntrate en Él. ¿Es Dios grande? ¿Es ese Dios todopoderoso realmente?
Ese Dios resucitó a muertos. Ese Dios sanó a miles de personas. Ese Dios ha hecho tremendos milagros inexplicables. ¿Puede Dios ayudarte hoy? Dile a Dios: Señor, tú eres lo máximo. Adóralo ahí donde estás en este momento. Señor, yo te adoro. Señor, yo te digo que tú eres lo máximo, lo más maravilloso. Y ahora pídele a Dios por tus preocupaciones. Dile: Señor, tú sabes lo que a mí me preocupa. Díselo ahí en tu corazón. Y cree que Él te va a sacar adelante. De antemano, te ruego, mientras tienes los ojos ahí cerrados, que le puedas dar gracias por lo que ya hizo por ti, por las cosas buenas que tú tienes, que debido a todo el estrés no lo puedes observar, pero ahí está. Tienes muchas cosas que Dios te ha dado, y hay muchas cosas todavía que Dios te va a dar. Una de ellas es la paz que sobrepasa toda lógica. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú produces una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.